Imagínate nacer en una época remarcada por las desigualdades de género, pero no tener que lidiar con ello, al menos en tu entorno familiar. Sé que naciste rodeada de padres que te inculcaron valores igualitarios. Naciste rodeada de arte y amaste el arte tanto como tus padres. Tan así que creaste uno de los relatos más icónicos de la literatura gótica y que nadie escapa de tu nombre. Y si lo hacen, nadie escapa de aquel monstruo que creaste y que deja una huella en todo aquel que incursiona en el género del terror. Pero imagínate que a pesar de todo eso, la desgracia te persiguió incluso hasta el final de tu vida. Hoy les hablaré de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, de su vida tan particular, de sus desgracias que la acompañaron siempre y de la creación de Frankenstein, que la motivó a crear Frankenstein, los motivos detrás de esta novela, así que quédense conmigo. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y les hablo de cosas extrañas y no olvides que... What you're about to watch is a nightmare. Bueno, tengo hartos pensamientos cinéfilos antes de arrancar. Primero, estoy de luto. Yo creo que todo el mundo cinéfilo está de luto porque el 18 de enero 17 nos enteramos que David Lynch falleció. Y la verdad es que David Lynch es es uno de mis directores favoritos, así que estoy un poco triste. He estado viendo sus videos y he estado viendo sus cosas. Una de mis series favoritas es Twin Peaks y David Lynch creo que ha sido una de las inspiraciones más grandes para mí, para hacer mi canal de YouTube, para hacer lo que hago y también para dedicarme al arte y a los hobbies. Porque él fue mucho del pensamiento de que la creatividad está en el ocio, que hay que meditar, hay que sentarse a ver la vida y no todo es tan rápido como nos quiere hacer creer la sociedad hoy en día. Entonces, él aparte de ser un buen director, fue una buena persona para todo aquel que estuvo con él. Por lo que veo, o sea, muchos actores le escribieron. Fue como cuando yo me metí a Threads, que es como este Instagram, esta especie de Twitter de Instagram, estaba lleno mi feed de David Lynch y de lo mucho que significaba para mucha gente, actores, directores, eh, gente que incluso se dedicaba a otras cosas que tuvieron la oportunidad de estar con él, así que creo que fue, de hecho, mis artistas favoritos como Bastille, eh, Kyle MacGallagher, Laura Dern, todos esos actores como que le escribían y yo pude darme cuenta tanto el cariño que le tenían. Y el segundo factor que voy a decir de pensamiento cinéfilo, que no he visto nada de Frankenstein, ni he leído el libro. En mi defensa, hace muy poco me enteré de que Guillermo del Toro va a hacer un remake y yo nunca me había tomado el tiempo de incursionar en Frankenstein. De hecho, las historias de la mayoría de los monstruos icónicos, pero nunca me había tomado el tiempo de incursionar en Frankenstein. Ahora recién me puse a leer Frankenstein. Yo me comprometo a leer el libro y cuando me toque hacer como el análisis del remake de Guillermo del Toro, ya hablar con propiedad, porque si hago un análisis y no he visto nada de Frankenstein, pues obviamente no voy a poder hacer nada con conocimiento de causa. Lo otro es que a pesar de que nunca me ha llamado la atención Frankenstein, formó parte ciertamente de mi infancia inconsciente porque para ese tiempo yo era una de las afortunadas que tenía cable y en la noche veía una sesión de Nickelodeon que se llamaba sección de Nickelodeon que se llamaba Nick at Night. Y en Nick at Night daban programas antiguos de animación, o perdón, de, no sé, comedy o telecomedia, como se diga, y daban este show que se llamaba The Munsters, que era como una telecomedia de Frankenstein con la esposa de Frankenstein, con el hijo, que era como una especie de zorrito, lobo, no sé qué era, y como los vecinos y no sé. Y la cuestión es que ese programa me acompañó la mayoría de las noches en donde sentía miedo. Y ahora sé por qué me gustan tanto las películas de terror, porque me sentía muy cómoda viendo este tipo de programas. También veía como Mi Bella Genio, Encantada, ese tipo de cosas que daban en la noche. Y me sentía acompañada, ponía como el volumen no sé, a 2 minutos, o sea, a 2 palitos de volumen y escuchaba de fondo a Frankenstein y ese programa que era como muy comedia y muy family friendly. Así que bueno, ya no me voy a enrollar más porque no van a querer seguirme viendo el video, así que empecemos con la historia de Mary Shelley.
Mary Wollstonecraft nació un 30 de agosto del año 1797 en Somerstown, Londres, Reino Unido. Fue escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa. Sus padres fueron William Godwin y Mary Wollstonecraft. Ambos eran filósofos. De hecho, la mamá de Mary, Mary Wollstonecraft, era una mujer que era muy pro de los derechos de la mujer. De hecho, fue una de las primeras mujeres que participó en esto de la reivindicación de los derechos de la mujer. Así que es un ícono feminista. Mary, hija, siempre estuvo rodeada de este tipo de conocimiento y de estos pensamientos progresistas. De hecho, William, el esposo de Mary, siempre estuvo apoyándolo en esto del feminismo. Tan así que William aceptó a una hija fuera del matrimonio de Mary, que era Fanny Imlay. Lamentablemente, Mary jamás pudo conocer a su madre porque Mary Wollstonecraft murió al momento en que Mary nació. Y solamente quedó ella, su padre William y su hermanastra Fanny Imlay. Cuando tan solo tenía 4 años, su padre se vuelve a casar con otra mujer llamada Mary Jane Claremont. Y Mary Jane Claremont tenía otra hija llamada Claire, así que ya eran 4 en el entorno familiar. Los tuyos, los míos y los nuestros, todos mezclados. Me gusta mucho hablar del contexto histórico porque así nos podemos meter en el entorno cultural y el entorno social de nuestro personaje, o sea, de nuestra Mary Shelley. Mary desarrolla su vida en el desarrollo industrial y aquí entra el género del romanticismo. El romanticismo es un género literario, es un movimiento cultural, es un movimiento de la literatura, es un movimiento social, de todo. Se fue esparciendo en Inglaterra, en Alemania, para luego irse a Europa y a América como punto final. Y en palabras bonitas, para que todo el mundo lo entienda, es como un haz lo que quieras. De aquí nace la imaginación libre. Porque contrario a otros movimientos como, por ejemplo, la ilustración, el neoclasismo, este se concentró en ser mucho más flexible. Aquí ocupamos la imaginación sin límites, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera con el arte, y se usa la expresión individual como mera herramienta. Se ocupa la emocionalidad, la subjetividad, la libertad, la nostalgia, y también nos concentramos más en lo rural, en lo campestre, y hubo mucha más presencia femenina. Aquí entra en la literatura lo que se llama el género gótico, que yo lo tomé en la Nosferatu, en mi video anterior, por si lo quieren ver. Aquí es donde entramos en la esfera del oscuro, lo místico, lo darks, el horror, el terror. ¿Por qué? Porque aquí podemos hablar de seres mitológicos, o sea, no necesitamos la lógica, por lo tanto aquí entran los Wendigos, los seres sobrenaturales, los fantasmas, los vampiros y un largo etcétera. En este contexto, Mary, a pesar de no recibir una educación como tal, tuvo una tutora y una institutriz que le ayudaban con esto del conocimiento. Aparte, se vio rodeada de intelectuales porque Godwin invitaba a mucha gente de ese entorno, entonces no era difícil para ella estar constantemente recibiendo conocimiento y educación de parte de otras partes. Sin embargo, los monstruos no solo aparecerían en el género literario, sino que también acompañarían a Mary toda su vida. Como les dije, Mary se vio rodeada de gente de mucho conocimiento, de intelectuales y toda la cosa. Entre ellos aparece un personaje que se va a destacar en la historia de Mary, que se llama Percy Bysshe Shelley. Era un escritor que frecuentaba la casa de los William, o sea, frecuentaba la casa de los Godwin, junto a su esposa Harriet. Él era un joven escritor y quería la mentoría de William, y William pasaba endeudado. Por lo tanto, él aceptó ser el mentor de Percy a cambio de que pues Percy le pasara una platica para que William empezara a pagar sus deudas. En una de esas ocasiones, Percy, estando casado, se fija en Mary y empiezan un amorío. Amor prohibido. Los encuentros, al saberse prohibidos, se efectuaban mayoritariamente en el cementerio. Sí, en la tumba de la madre de Mary. De hecho, aquí se concibió un hijo. Sí, Mary queda embarazada de tan solo 16 años y se llevaba 5 años de diferencia con Percy. Percy en ese momento tenía 21 años. Así que aparte de meterse con una mujer menor de edad, la deja embarazada, y en paralelo Harriet, la esposa de Percy, también lo estaba. Y aparte, el matrimonio de Percy tenía 2 hijos más, o sea que estaba quedando
Yo siempre digo, monogamia, Dios, patria y familia. El secreto del amorío de ellos dos no duraría tanto tiempo porque William los pilla infraganti. Godwin le prohíbe volver a verlo, como corresponde, pero Mary no obedece. Aparte, Percy se escuda diciendo que el hijo de Harriet no era de él, que Harriet se había metido con otro hombre y por eso se había metido con Mary, como una especie de emparejar la cancha. Y aparte, Percy le dice a Mary que si ella se atreve a dejarlo, él se va a desvivir. O sea, aparte de infiel, era manipulador. Embellezcamos a la gente por la repercusión que ha tenido en la historia, por favor. Y aparte el personaje principal es Mary, no Percy. Mary igual se termina escapando con Percy. Llevan con ellos a la hermana de Mary, que es Claire. Aparte, Claire también creo que le gustaba a Percy. Sin embargo, tampoco les duraría mucho la escapada porque no tenían dinero y aparte igual Percy le debía plata a William, así que esconderse no les iba a servir por mucho tiempo y terminan devolviéndose a la casa para enfrentar no solo al matrimonio de Percy, también a William. A Mary, como les dije, le persiguió la desgracia. No solo tuvo que lidiar con esto de lo que pasó, o sea, no solo tuvo que lidiar con enamorarse de un hombre casado, que no estoy normalizando para nada que ella, porque ella se metió a conciencia con este hombre, pero sí no puedo juzgar a alguien basado en la época. A Percy sí, porque Percy. Pero aún así siempre como que la acompañó la desgracia, porque aparte de haber tenido abortos espontáneos, sus hijos no le duraban mucho, sus hijos duraban un par de años y ya está. El único que quedó, que vivió más años, fue su cuarto hijo llamado Percy Florence Shelley. Para más colmo, Harriet, la ex esposa de Percy en ese momento, se desvive. Luego lo haría Fanny Imlay. Y después, Percy, antes de cumplir los 30 años, tiene un accidente y también fallece. Está de más decir que Mary tuvo que lidiar con depresiones profundas debido a esto. No solo la muerte del hombre que amó, sino que también la culpa, yo creo, el hecho de haber perdido varios hijos. Entonces, esto fue uno de los motivos por los cuales Mary siempre transicionó desde muy pequeña entre la vida y la muerte. Tanto su madre que murió apenas ella nació, hasta que ella después ya con el avance del tiempo, tener que lidiar con varios fallecimientos, siempre estuvo ahí entre ese umbral. Eso le ayudó mucho a la creación de Frankenstein. Más allá del chisme, viajemos al año 1816. Antes de todo esto, de todas las desgracias que pudieron haber pasado, Percy y Mary son invitados a la casa de un poeta llamado Lord Byron. Y esto era con el fin de que ella levantara un poco el ánimo, porque había estado sufriendo esto de los abortos espontáneos, estaba con este tema. Entonces deciden hacer este viaje como para distraerse junto a Percy. Pero Mary la persiguió la desgracia, porque justo ese año hubo un fenómeno llamado el año sin verano. Es un fenómeno en donde las lluvias fueron interminables en la época. Para mí sería fatal, porque yo soy una planta, yo vivo del sol, la verdad que sí. De hecho, yo en invierno me deprimo mucho, pero esto no se trata de mí, se trata de Mary. Esto los obligó a quedarse en la casa de Lord por mucho más tiempo del que se supone que tenían que quedarse y tenían que ver cómo entretenerse. Lord Byron en una noche de tantas hace como un concurso en donde cada uno de los participantes, no sé, Percy, Lord Byron, Mary y más intelectuales tenían que crear una historia de terror y la mejor historia de terror ganaba. ¿Les pasa que sueñan lo último que conversan en la noche? A mí me ha pasado mucho y eso le pasó a Mary. Mary como que conversó con los intelectuales esa noche de la vida y la muerte, del existencialismo, de por qué vivimos, por qué morimos y todo este tema. Y ella esa misma noche tiene un sueño en donde por primera vez tiene un encuentro con Frankenstein, en donde sueña este loco que crea este monstruo y toda esta cosa. Y aquí es donde ella empieza a escribir Frankenstein y obviamente termina ganando el concurso que hace Lord Byron. Frankenstein fue concebida cuando nuestra escritora recién tenía 18 años. Quiero que tengan eso en mente, porque yo a mis 18 años, mis neuronas no hacían sinapsia a los 18 años. O sea, imagínate. Este libro nos relata la vida de Víctor Frankenstein, un hombre que nació en Ginebra, obsesionado, o Ginebra se dice, un hombre que nació en Ginebra,
obsesionado con esto de la vida, obsesionado con la ciencia. Le gustaba como esto de la ciencia, de las ciencias naturales, le gustaba bien, como que incursionaba bastante con la alquimia, con el ocultismo, era medio raro. O sea, siempre quería saber mucho más, era como un obsesionado con esto del conocimiento. Empieza a preguntarse de cómo se genera la vida y si él podría llegar a generar vida. Esto lleva a Víctor a crear un ser hecho de varios cadáveres que no nos cuenta a nosotros como lectores cómo se crea, sino que dice que lo crea y listo. Ya para cuando Víctor le da vida, no le gustó lo que creó. Según en sus palabras, según el escrito, él crea una abominación y termina abandonando esta abominación. Todo esto se relata mediante cartas escritas por Robert Walton, quien estaba como incursionando, haciendo una excursión como por el Polo Norte y encuentra a Víctor como a punto de morir en medio de la nada. Podemos acercarnos a Shelley y preguntarle qué temas aborda este relato, porque sería imposible y aparte porque no tendría sentido. O sea, siento que una de las partes más bacanas del arte es preguntarse a sí mismo qué significa para ti lo que acabas de leer. Mediante algunas fuentes que pude investigar, que las voy a dejar en la descripción, y también de mi cabeza, pude sacar temas que coinciden con la mayoría de la gente que lee este libro, que como que saca de conclusión qué temas trata el libro. Los temas se abordan con dos personajes principales, que es Víctor y es Frankenstein. Por un lado tenemos a Víctor, que se aisló completamente para poder hacer a este ser. Se alejó de todo entorno familiar y se alejó de estos lazos que nosotros como seres humanos necesitamos. Por otro lado tenemos a Frankenstein, que se vio obligado, o sea que tuvo una soledad autoimpuesta, una soledad impuesta por la sociedad, porque tenía que esconderse porque era una abominación y nadie lo quería y aparte toda la gente le daba miedo. Esto está súper bien señalado porque el humano nació para estar en compañía. De hecho, hasta yo, que soy una persona muy ermitaña, que me gusta mucho estar sola, necesito estar sola, pero no necesito sentirme sola. A nadie yo creo que le gusta sentirse abandonado y solo. Es algo totalmente humano querer, o sea, parte de la felicidad de un ser humano es tener lazos, es tener gente de la cual apoyarse. Eso no es excusa para volver con tu ex, por si acaso. Narcisismo yo creo que es una parte súper importante a tratar en este libro porque Víctor quería a través de esta creación, él tenía el narcisismo suficiente para querer ser el creador de una nueva raza humana. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues en el libro, Robert Walton, que es la persona que relata la vida de Víctor a través de estas cartas, nos cuenta que él también tiene un sueño. ¿No ves que les mencioné que Walton estaba en una excursión en el Polo Norte? Bueno, Víctor tenía este sueño de crear una nueva humanidad, pero Walton tenía el sueño de ser el primer hombre que pisaba una parte que otro hombre jamás había pisado. Pero había una diferencia entre estos dos. Los sueños eran bastante egocéntricos, la verdad que sí, pero ambos tenían diferentes enfoques. Víctor, por su parte, él a toda costa quería lograr este sueño. Si esto significaba alejarse de su familia y alejarse de su entorno familiar y ser totalmente egoísta, lo hacía. En cambio, Walton tiene una fuerte vínculo familiar, sobre todo con su hermana, que le escribe desde el principio dónde está y lo que está haciendo. Entonces, cuando hay una parte en donde Walton ve como peligroso continuar la expedición al Polo Norte porque eso involucra la vida de la gente a su alrededor, porque no iba solo, iba con otra expedición. Entonces él, a regañadientes, aún así decide devolverse y abandonar su sueño de ser el primer hombre en pisar el Polo Norte, porque eso involucraría la vida de la gente a su alrededor. En cambio, Víctor no. Víctor decidió tomar malas decisiones con tal de lograr su sueño, sabiendo que esto podía perjudicar a la gente a su alrededor. Y claro que la perjudicó, porque Frankenstein terminó tomando venganza con gran parte de su familia. O sea, mucha gente terminó petateada a manos de Frankenstein.
El hecho de querer sentirse superior, el hecho de no saber empatizar con los demás, el hecho de no tener compasión por los demás y solamente concentrarte en tu ego y en ser el hombre que creó esta nueva raza humana y dejando de lado totalmente lo más importante que es estar en comunidad, a pesar de que yo sé que hay muchos sueños y toda la cosa, pero si eso involucra el bienestar de los demás, creo que hay que tener un poquito de responsabilidad. Esto es un tema mucho más profundo que es el tema de hasta dónde llega la ética científica y hasta dónde nos creemos dioses. Como seres humanos, ha estado tan avanzada la tecnología que a veces perdemos el foco de lo que realmente es importante. Y esto lo vemos muy reflejado en las redes sociales, que mucha gente está, por ejemplo, en la mesa con sus familiares y agarra el teléfono para estar en comunicación con otras personas que probablemente no sean tan importantes como las personas que están en tu mesa, pero aún así decides quedarte en el celular porque es más estimulante. Y esto también abre las puertas a otro tema, que es el tema de que ya las personas no se aburren y que la gente no le gusta aburrirse. Y bueno, ¿a quién le gusta aburrirse? Pero me refiero a que es importante aburrirse, porque es importante estar presente. El hecho de que siempre queramos estímulos nos hace cada día más adictos a sensaciones más fuertes, a sensaciones que nos generen más, no sé cómo se dice, serotonina, dopamina, como se diga. Que hasta qué punto llega la tecnología y hasta qué punto está la responsabilidad de las personas que crean para seguir creando y generando esta clase de em, falta de conciencia para la humanidad. Porque ahora todo se simplifica y algún día, ¿qué pasa si algún día ya los humanos no son necesarios? Y ya pasamos a no ser la raza, yo totalmente conspiranoica. ¿Qué pasa si después ya no somos? Pasamos a ser no la principal de la cadena alimenticia, sino que los robots así nos invaden y ya no somos nada. Bueno, me fui muy lejos. Esto también se habla de aquí. ¿Hasta qué punto nosotros somos o nos creemos dioses? ¿Hasta qué punto llega la tecnología? ¿Hasta qué punto llega la ética de crear y crear cosas que aparte pueden sobrepasar los límites y pasar a llevar a la gente y a la sociedad como tal? Eso también trata Frankenstein. Porque tú creaste un monstruo y lo abandonaste a tu suerte. No fuiste responsable de ese monstruo y este monstruo terminó quitándole la vida a todo ser que amaste. ¿Y qué pasa si se hubiese pasado a llevar a mucha más gente? De hecho, en una parte Frankenstein le pide una novia, y aquí es donde trata el tema de la soledad y el aislamiento. La única forma en que yo te puedo perdonar es que crees a otro ser como yo para yo no estar solo. O sea, aquí también se trata la soledad y el aislamiento y la importancia de generar lazos. Sin embargo, Víctor le dice que no, por temor a que esta raza forme una nueva raza y termine destruyendo la humanidad. Y aquí se entrelaza la ética y la responsabilidad. Así que para pensar este tema. Este ha sido mi video por el día de hoy. Espero que no se haga tan largo. Todos mis videos han estado siendo largos, pero es porque yo me explayo mucho. Yo soy muy buena para explayarme. Y espero que no les moleste. Y bueno, me gustó este video. Espero que a ustedes también les guste. Me gustó mucho este tema. Voy a hablar de David Lynch la semana que viene o la próxima. No sé cuánto tiempo me va a tomar hacer el próximo video, pero yo me doy un límite de 2 semanas, no más, y lo que salga. Así que les mando un beso gigante. Pónganme en los comentarios qué piensan de Frankenstein. ¿Han leído Frankenstein? Esa es la primera pregunta. ¿Han leído Frankenstein? ¿Van a ver el remake de Guillermo del Toro o no les tinca mucho? ¿No les gusta Guillermo del Toro? Hace poco me enteré que está funado por el tema de Emilia Pérez. ¿Qué más temas cree que trata Frankenstein? Otro tema económico, cultural o lo que sea. Bueno, sin más que decir, les mando un beso gigante.